Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua y Literatura Castellana, la plataforma digital creada por el Departamento de Lengua Castellana del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar desde casa y en cualquier momento los diferentes contenidos que vamos viendo en clase. Bien, empecemos. En primer lugar, nos vamos a centrar en las palabras y sus clases. Las palabras son unidades lingüísticas dotadas de significado que se escriben separadas unas de otras. Las palabras se pueden clasificar siguiendo distintos puntos de vista. Desde un punto de vista morfológico, las palabras en español se clasifican en variables e invariables. Las palabras variables son aquellas que cambian de forma según la función que desempeñan en la oración. Se componen de un lexema y de morfemas. Son palabras variables los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los pronombres y los verbos. Y las palabras invariables son aquellas que no cambian de forma y por tanto no tienen género ni número. Pertenecen a este grupo los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y por último las interjecciones. Ahora nos vamos a detener en el sintagma, que es un conjunto de palabras capaz de desempeñar una función sintáctica. En este caso, es una unidad mayor que la palabra y menor que la oración. En un sintagma podemos distinguir tres componentes: el núcleo, el complemento del núcleo y por último el modificador, que precede al núcleo. Como podemos observar, tenemos 5 tipos de sintagmas. En primer lugar, tendríamos el sintagma nominal. En este caso, el núcleo sería un nombre. En segundo lugar, el sintagma adjetival, con su núcleo un adjetivo. En tercer lugar, el sintagma verbal, como núcleo un verbo. En cuarto lugar, el sintagma adverbial y de núcleo un adverbio. Y por último, el sintagma preposicional, con su núcleo una preposición. Seguimos con las oraciones o enunciados. Son unidades lingüísticas que comunican un mensaje. Hay dos clases de enunciados. Por un lado, tenemos los enunciados oracionales. Estos constan de un sujeto y un predicado. Por otro lado, los enunciados no oracionales. Estos no es posible distinguir un sujeto y un predicado. No hay un verbo en forma personal. Ahora, en el apartado de literatura, vamos a estudiar la Edad Media, que abarca desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. La literatura de esta época tiene 4 características principales, que son las siguientes. En primer lugar, carácter anónimo de las obras. La autoría no se consideraba importante. Lo que interesaba al público era la obra en sí. En segundo lugar, la oralidad. Las obras se transmitían oralmente, porque la escritura era muy laboriosa. En tercer lugar, la obra en verso. La mayoría estaban escritas en verso, porque la prosa era la característica del habla coloquial. Y por último, en cuarto lugar, la originalidad o imitación. No era relevante que una obra fuese original o no. Lo importante era que el autor tuviera conocimientos y fuentes. Durante la Edad Media se establece un sistema social que recibe el nombre de feudalismo. En él hay 3 estamentos sociales. La nobleza posee tierras y se dedica a la guerra. El clero también posee tierras, pero se dedica al culto religioso. Cabe destacar que la religión fue un aspecto muy importante. El hombre medieval tenía un fuerte sentimiento religioso. Se creía que Dios era el centro del mundo. Esto recibe el nombre de teocentrismo, por lo que el clero era muy importante para la propagación de la doctrina cristiana. También eran muy bien considerados los monjes, residentes en los monasterios, que sabían leer y escribir, puesto que la gran mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Por último, encontramos un rasgo esencial en esta época, la convivencia de diferentes culturas, la cristiana, la musulmana y hebrea. Esto recibe el nombre de mestizaje cultural. Todas ellas muy unidas por la Escuela de Traductores de Toledo, lugar de cooperación entre ellas y de intercambio cultural. Los cantares de gesta aparecen en el siglo XII. Son poemas narrativos, escritos en verso, que narran las hazañas de un héroe. Estas obras épicas eran composiciones anónimas. Estaban recitadas por los juglares que recorrían pueblos para entretener al público con sus poemas. Los cantares de gesta se caracterizan por 3 rasgos. En primer lugar, la irregularidad métrica. Son versos de diferentes medidas, con rima asonante. En segundo lugar, el realismo. Los hechos se desarrollan en escenarios concretos y se narran de forma realista. Y por último, fórmulas fijas, es decir, se repiten expresiones que servían al juglar para memorizar. El poema de Mío Cid es un cantar de gesta que narra la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, noble castellano que vivió en el siglo XI.
Se cuenta la pérdida y recuperación del honor del Cid, injustamente desterrado por el rey Alfonso VI. Este extenso poema está compuesto por un total de 3.750 versos y dividido en 3 cantares. El primer cantar, el del destierro. El Cid parte de sus tierras con sus vasallos y emprende distintas batallas. Acto seguido, el Cid es injustamente desterrado por Alfonso VI. El segundo cantar es el de las bodas. El Cid conquista Valencia, por lo que el rey le concede el perdón y concierta las bodas de sus hijas con los infantes de Carrión. Por último, el cantar de la afrenta de Corpes. Los infantes abandonan a sus esposas y el Cid reclama justicia al rey, así que son castigados y las infantas se vuelven a casar. La lírica es el género donde se expresa la subjetividad del poeta, que suele estar escrito en verso. Por un lado tenemos las jarchas. Son breves composiciones líricas populares, escritas en árabe o hebreo vulgares o en mozárabe en el siglo XI. Acababan con una moxaja. El tema era amoroso. Un amante se lamenta ante su madre o sus hermanas por la ausencia del amado. Con el paso del tiempo, los cantares de gesta se fragmentaron. De este modo surgieron los romances. Los romances son poemas compuestos por un número indefinido de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. Los romances se caracterizan por el dramatismo. Predomina en muchas ocasiones la intención narrativa y en otras tiene carácter lírico. Ahora nos vamos a detener en los conectores o mecanismos textuales, que son palabras o locuciones que relacionan las distintas partes e ideas de un texto, fomentando su comprensión global. Estas son las principales clases de conectores, como por ejemplo, conectores de orden, conectores ejemplificativos, conectores aditivos, conectores adversativos, conectores consecutivos, conectores explicativos y por último, conectores recapitulativos. En este punto estudiaremos la formación de palabras, pero primero tenemos que saber que una palabra es un conjunto de sonidos dotado de significado. Dentro de la palabra se encuentran los morfemas, que son las unidades mínimas que aportan significado. Hay 3 clases fundamentales de morfemas. Tenemos la raíz o lexema, es la parte de la palabra que le aporta el significado principal. Es una parte no modificable, es decir, se mantiene igual. Tenemos los morfemas flexivos o desinencias. Se añaden a la raíz para expresar el género, el número y el tiempo en el caso de los verbos. Y por último, los morfemas derivativos o afijos. Son las partículas que se añaden a una raíz o una palabra para formar nuevas palabras derivadas. La derivación y la composición son 2 procedimientos de formación de palabras que dependen de la combinación de raíces y morfemas. Por un lado, las palabras derivadas, aquellas que se forman añadiendo un morfema derivativo o afijo a una raíz. Hay 2 tipos distintos de afijos, dependiendo de su posición respecto a la raíz de la palabra. Por un lado tenemos los prefijos, se añaden delante de la raíz, y por otro lado los sufijos, estos se añaden detrás de la raíz. Por otro lado, las palabras compuestas, son aquellas que contienen más de una raíz. En la formación de una palabra compuesta pueden intervenir raíces de varias clases de palabras, como por ejemplo, la unión de sustantivo más sustantivo, adjetivo más sustantivo, verbo más sustantivo. Y ya para finalizar con el apartado de formación de palabras, cabe añadir un último procedimiento de formación, que es la parasíntesis. En ocasiones a una palabra se añade un prefijo y un sufijo. Haciendo un repaso general, los sintagmas están formados por una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan en torno a una de ellas que desempeñan la función de núcleo. Ahora vamos a profundizar con la estructura del sintagma nominal. Se pueden distinguir 3 componentes. Por un lado tenemos el núcleo, que siempre es un sustantivo o un nombre. En alguna ocasión también puede ser un pronombre o cualquier palabra o proposición sustantivada. Después tenemos el complemento del núcleo. Y por último el determinante o también llamado modificador. En este caso trata de modificar al núcleo o al conjunto formado por el núcleo y su complemento. El sintagma nominal puede desempeñar las siguientes funciones, como la función de sujeto, complemento directo, complemento circunstancial, atributo, complemento predicativo y por último complemento del nombre. Mester de clerecía, o lo que es lo mismo, escuela o oficio de clérigos. Hicieron composiciones con finalidad didáctica, normalmente de temas religiosos y moralizantes, en su mayor parte, y tienen un marcado carácter didáctico. Estos poemas narrativos están escritos con una estrofa llamada cuaderna vía.
es decir, 4 versos de 14 sílabas llamados versos alejandrinos, que riman entre sí en consonante. Los principales autores de esta escuela fueron Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. El primer autor mencionado, Gonzalo de Berceo, nació a finales del siglo XII en La Rioja. Fue el primer autor conocido en lengua castellana. Su principal obra es Milagros de Nuestra Señora. Está compuesto por 25 relatos protagonizados por la Virgen. Y por otro lado, Juan Ruiz es el autor más importante del Mester de Clerecía. Hacia 1350 escribió el libro de Buen Amor, que narra una serie de aventuras amorosas en forma autobiográfica, como si se tratara de sus propias experiencias. Los principales recursos que utiliza son la parodia y la ironía, que los emplea para caricaturizar la sociedad medieval y sus estamentos. La lírica pasó de ser tradicional a culta. A lo largo de este siglo XV, la Iglesia perdió peso en la cultura. Entre la clase noble fue surgiendo un nuevo lector, interesado en una literatura sin propósito doctrinal. La corte se convirtió en un lugar de debates poéticos y la cultura fue parte imprescindible de la educación de la clase aristocrática. Este tipo de poesía presenta dos tendencias. En primer lugar, la poesía cancioneril, con temática amorosa, y se basa en el amor cortés. Y en segundo lugar, la poesía alegórica, donde predomina la temática filosófica. Jorge Manrique simboliza el ideal de la nobleza. Su obra más famosa fue una elegía llamada Coplas a la muerte de su padre, hecha usando las llamadas estrofas de pie quebrado o manriqueñas. Abordó múltiples temas, tales como la fugacidad de la vida, el desprecio de bienes terrenales, la muerte y la fama. En este apartado vamos a saber diferenciar los diferentes conceptos. Pero primero tenemos que aclarar qué quiere decir relaciones semánticas. Las relaciones semánticas son las correspondencias que se establecen entre los significados de las palabras. Los sinónimos son dos o más palabras que tienen el mismo significado, al contrario que los antónimos, que son dos o más palabras que tienen el significado contrario. La polisemia es una palabra que tiene diferentes significados. A esto podemos añadir la homonimia, que son dos palabras que tienen la misma forma pero distinto significado. Por último, estos dos conceptos presentan relaciones de inclusión, son la hiperonimia y la hiponimia. Una palabra es un hiperónimo de otra cuando su significado incluye el significado de otras palabras, denominadas hipónimos. En este apartado vamos a volver a hablar de los sintagmas. En esta ocasión, el sintagma verbal. Es un grupo de palabras que tiene como núcleo un verbo. El sintagma verbal desempeña la función de predicado de la oración. Según su estructura, se pueden distinguir tres componentes. El núcleo es siempre una forma verbal. Puede ser simple o compuesta. El complemento del núcleo puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o un sintagma preposicional. Y por último, el modificador. Modifica el conjunto formado por el núcleo y sus componentes, que son los complementos. La clase de palabras que funciona como modificador son los adverbios. La prosa medieval castellana aparece con cierto retraso respecto a la poesía. Durante este periodo se compusieron numerosas colecciones de cuentos que tomaban sus motivos e historias de la tradición oriental. Los cuentos medievales se caracterizan por ser muy breves y por tener un marcado carácter didáctico. Por último, para finalizar el repaso del tema, se lo vamos a dedicar al infante don Juan Manuel. Es el autor del principal libro de la prosa castellana medieval, El Conde Lucanor. Esta obra está formada por una colección de 51 cuentos de intención didáctica.